Muy bien, tuvimos una excelente introducción de nuestro sermón, ¿verdad? Ya sabemos de qué va a tratar el sermón. Entonces, el tema del sermón de hoy es que, por supuesto, Dios es mi seguridad y Dios es mi realización o mi valor o mi valía. Él es mi valía. ¿Qué es aquello que Dios me va a dar para que yo pueda estar convencido de que estoy seguro de que todos mis enemigos son vencidos? ¿Y qué me puede dar Dios para saber que yo estoy satisfecho, todas mis necesidades están cubiertas? ¿Qué me va a dar Dios para saber que yo soy una persona importante y valiosa? Entonces hoy veremos 3 puntos. Primero, la declaración del amor de Dios, que Él me va a dar toda mi seguridad y todo mi valor. Segundo, la adopción de Dios como hijos, que me da toda la seguridad y todo el valor. Y tercero, el juramento en pacto de sangre para que yo esté convencido y para que cada vez que tenga debilidad, duda, yo pueda estar convencido de que Dios ya me ha dado toda seguridad y todo valor. Entonces vamos a ir con nuestro primer punto. Dios declara que Él nos va a dar, porque nos ama, toda seguridad y todo valor. Entonces lo vamos viendo con la relación que hay entre Dios y Abraham. Dios viene a Abraham. Noten que siempre Dios viene a Abraham. No es que Abraham estaba buscando a Dios, clamando a Dios, ayunando para encontrar a Dios. No era Abraham el de la iniciativa. Dios fue el de la iniciativa. En su vida, en la vida, Dios ha tomado la iniciativa. ¿Y qué hace Dios? Dios habla. Dios demuestra su interés. Dios demuestra su amor. Dios demuestra cómo entra en relación con Abraham, contigo y conmigo, hablando. En la época de Abraham no estaba la Biblia, entonces le habló en visión. Y durante mucho tiempo Dios usó visiones. Ahora, hoy, ¿qué pasa? Pedro dice algo muy interesante. Habiendo visto la gloria de Cristo, habiendo visto los milagros de Cristo, habiendo visto el poder de Cristo, habiendo visto a Cristo resucitado, habiendo visto la gloria de Cristo en la transfiguración, ¿saben qué dice Pedro? Que ustedes y yo tenemos algo mucho más seguro que eso que él vio, y es la Escritura. Entonces, Abraham recibió la palabra de Dios. Ustedes y yo tenemos la palabra de Dios más segura, que es la Biblia. En esa ternura, en ese amor, Dios, como un padre, le habla a Abraham de su gran amor, del gran amor que le tiene Dios a Abraham. ¿Cómo le demuestra, cómo le hace sentir, cómo le comunica por medio de la palabra Dios a Abraham su amor? Le dice: yo soy tu escudo. Por supuesto, ustedes y yo entendemos la ilustración. La palabra escudo es aquel que me protege de. Entonces lo que le está diciendo Dios a Abraham es que Dios mismo se va a encargar de proteger a Abraham. ¿De qué tiene que proteger Dios a Abraham? Bueno, ¿usted sabe cuáles son sus enemigos? Usted debería saber cuáles son sus enemigos. Y yo espero, hermanos, seguro, yo espero que ustedes, cuando hagan la evaluación, encuentren que su primer y más grande enemigo son ustedes mismos. Eso lo espero, porque no hay nada más importante para un creyente que estar en esa continua evaluación, encontrando su pecado. Un creyente verdadero es aquel que tiene el Espíritu Santo, y el que tiene el Espíritu Santo lo primero que hace es arrepentirse de su pecado y ver su pecado y declararle la guerra a su pecado. Entonces, el principal enemigo que usted tiene es su pecado. Ahora, ¿cómo Dios
va a protegerlo a usted de su pecado, de usted mismo en su pecado. Bueno, lo vamos a ver hoy, pero por ahora por lo menos encontramos la declaración de que Dios te va a proteger de tu pecado. Dios te dice claramente, voy a protegerte de las consecuencias de tu pecado. Pero ustedes y yo tenemos otro enemigo, Satanás, el acusador. La palabra Satanás significa acusador. Cuando tú pecas, el problema de que tú pecas es que Dios dice que el que peca va a ir al infierno. Y Dios es absolutamente justo, su palabra no puede pasarse por alto, ni siquiera Dios mismo puede pasar su palabra por alto. Entonces cuando Dios dice que aquella persona que peca va al infierno y tú descubres que tú has pecado, ¿qué problema tienes? Que vas a ir al infierno. Pero no solamente eso, imagínate que hay un acusador, que es Satanás, que está diciendo, este pecó, este pecó, este pecó. Y no solamente eso, sino que él mismo es el que se encarga muchas veces de hacer la zancadilla para que caigamos en el pecado. Entonces es el que nos está mostrando el espejismo del dinero, el poder, la idolatría, el sexo ilícito, el chisme, la codicia, la envidia, todas esas cosas. Satanás está ahí como soplando para que eso se encienda en nosotros y crezca. Ese es otro problema que tenemos, Satanás. Pero aquí Dios está diciendo que Él mismo es nuestro escudo para protegernos de Satanás. ¿Qué otro enemigo tenemos? Hay uno feo, a que le tenemos muchísimo miedo. Se llama muerte. Muerte. Oh, la muerte. Pues Dios está diciendo que Él mismo va a ser el escudo de Abraham para protegerlo de la muerte. Entonces, Dios está mostrándose a la necesidad de seguridad que tiene Abraham como la certeza de seguridad. Y está colmando esa necesidad, está cubriendo totalmente la necesidad de Abraham, la necesidad suya, espero que también, mi hermano, que es la necesidad que tiene el ser humano de sentirse seguro. Pero también le dice que Dios mismo es la recompensa, y dice aquí que es muy grande. La palabra recompensa, galardón en otras versiones, en hebreo tiene dos ideas fundamentales. Una es la idea del salario, es lo que la persona recibe como pago por su trabajo, pero más que eso es lo que se recibe en correspondencia con lo que uno ha hecho. Están valorando lo que hiciste. Entonces ustedes, por ejemplo, cuando hacen un trabajo, si les pagan bien, usted dice, esta persona valoró lo que hice. Si la persona paga mal, usted se siente frustrado y dice, esta persona no valoró lo que yo hice. Entonces fíjense cómo el valor nuestro muchas veces depende del salario. Y nos sentimos más o menos valorados en tener más o menos salario. Tiene que ver entonces con lo que yo hago, qué tan importante, qué tan valioso es lo que yo hago y por lo tanto qué tan valioso soy yo. El otro significado que trae esta palabra es recompensa. Cuando usted hace algo sobrenatural, extraordinario, entonces usted recibe una recompensa. Hoy en día, como el mejor modo de entenderlo es viendo a los atletas. Los atletas luchan fuertemente. Hay atletas que duran toda su vida, desde que son niños, entrenando para poder ser los mejores. Entonces, si el futbolista gana el Balón de Oro, ¿no?
Entonces el Balón de Oro es el premio máximo de un futbolista de soccer, por supuesto. El atleta, el nadador, la medalla olímpica, la medalla de oro olímpica. Entonces ese es su galardón, ese es su premio, el premio de toda una vida de entrega a algo. Reciben. ¿Quién? En el ejército igual. El que se destaca, el que hace actos heroicos, recibe la medalla que reconoce esos actos heroicos que ha hecho. Ese es el mensaje que trata aquí de transmitir el autor en hebreo, ese galardón. Lo que está diciendo entonces aquí Moisés es que Dios le dijo a Abraham que Dios mismo es el galardón. Dios mismo es la demostración visible de cuán importante es Abraham. Increíble. ¿Qué tan importante es Abraham? Bueno, Dios es su galardón, Dios es su medalla, Dios es la forma visible en que Abraham puede ver cuán valioso es. Tremendo. Dios mismo es el galardón. Ahora, nos hacemos la pregunta: si Dios es nuestro escudo, y si Dios es nuestro galardón, nuestra medalla, nuestra chapita visible de lo importantes que somos, ¿qué podríamos desear que fuera más grande que Dios? ¿Qué podríamos necesitar que fuera más grande que Dios? ¿Qué enemigo podría dañarnos que fuera más poderoso que Dios? No hay. No hay. No hay. Sin embargo, leemos lo que dice Abraham. Pero Abraham respondió al Señor: ¿para qué me vas a dar algo si aún sigo sin tener hijos? Ahora, aquí Abraham no está siendo escéptico, no está siendo ingrato, no está siendo ignorante de lo que Dios le está diciendo. El punto es el siguiente: la forma en que Abraham está recibiendo el mensaje es correcta. Yo soy tu escudo y yo soy tu galardón, tu recompensa. Pero la pregunta de Abraham es: ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Si tú me prometiste el Salvador para que tú y yo podamos estar en comunión, para que yo pueda volver al Edén, al jardín, al paraíso en donde convivo con Dios, y tú puedas ser mi galardón y tú puedas ser mi escudo. Pero ¿cómo, Señor? Si tú me prometiste que lo harías en salvación, quitando mi pecado, y no ha sucedido. Noten ustedes que Abraham está entendiendo y creyendo lo que Dios le va a traer, pero está diciendo: Señor, si no tengo salvación, si no tengo una relación contigo, no puedo tener nada de esto que me estás diciendo. Abraham está vinculando esa promesa a otra promesa, la promesa del Salvador. Aquí está vinculándolo a Génesis 3:15 que ya estudiamos. La promesa del Salvador que ya le había dicho a Abraham en Génesis 12, de tu simiente en singular vendrá el Salvador. Entonces, Abraham estaba entendiendo todo y está diciendo: ok, tú me vas a dar salvación, y por supuesto, al darme salvación, al ser tú mi Dios, al estar yo contigo en intimidad, no voy a tener ningún enemigo, no voy a tener ninguna necesidad. Ok, pero ¿dónde está ese Salvador? No me lo has dado. No me lo has dado. Por eso el segundo punto es tan hermoso, porque es la adopción ya ejecutada, real, visible y tangible para Abraham. La adopción. Dios le dice a Abraham: tu propio hijo, uno salido de tus entrañas, dice literalmente, uno salido de tus entrañas, es el Salvador. Y luego le dice: sal y mira las estrellas. Ese Salvador va a salvar tanta gente que son mucho más que las estrellas que tú puedes contar.
yo voy a traer un Salvador al mundo, y ese Salvador lo voy a traer de ti mismo, de tus entrañas. Fue tan asombrosa la forma como Dios enseñó esto a Abraham, comunicó esto a Abraham, que Abraham creyó. Noten ustedes lo que pasó aquí. Dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Se lo reconoció como justicia. ¿Cuál es el problema de Abraham? El problema de Abraham es su pecado. Pero el problema de Abraham es su pecado que no permite que esté con Dios. Y Abraham decía, ¿cómo voy a tener yo a Dios como mi galardón? ¿Y cómo voy a tener a Dios como mi escudo si yo no tengo salvación? Tú no has enviado al Salvador. ¿Y saben cuál es la respuesta de Dios? Dios le dice, el Salvador de cierto va a venir de ti. ¿Y sabes qué? Como has creído lo que yo te he prometido, eso te vale a ti como justicia. Lo que le está diciendo Dios es, esa fe que tú acabas de tener, esa fe te cuenta a ti como si hubieras vivido una vida perfecta. Ya no tienes pecado conmigo, ya no tienes cuentas conmigo. Eso es lo que significa que Dios se lo reconoció como justicia. A veces tenemos un problema aquí, y es un problema cronológico. Cuando leemos estas palabras, a veces caemos en el error, en la vida de Abraham y en la nuestra, de pensar que en un momento dado de la historia, Abraham fue justificado. Ok, en ese momento fue declarado justo. ¿Y qué pasó con los pecados que cometió después? Vamos a ver que Abraham peca después. Pero el punto aquí es que estamos interpretando mal, porque Dios no ve a Abraham temporalmente. Él no está viendo aquí a Abraham a los 75, a los 90 años. Aquí está Dios viendo a Abraham como Dios ve. Dios ve en un eterno presente. Dios ve en absoluto. ¿Por qué? Porque Dios es absoluto. Dios no tiene tiempo. Dios es pasado, presente y futuro, todo en el mismo momento. Entonces, cuando Dios ve a Abraham y le dice, tú eres un hombre justo a causa de la fe que has tenido en la promesa, está declarando a Abraham justo en forma absoluta. Todo el pasado, presente y futuro de Abraham está ante los ojos de Dios, y Dios dice, eres sin pecado. Ahora, veamos un poquito qué significa esto de que Abraham creyó. ¿Qué significa creer? Bueno, lo que significa creer es confiar totalmente, descansar totalmente. Entonces, lo que hizo Abraham fue descansar totalmente en la promesa del Salvador. Dios le prometió un Salvador y Abraham dijo, ¿sabes qué? Tú me lo prometes y yo lo creo. Él me va a salvar. Totalmente descansó. Ya Abraham no necesitaba defenderse de los enemigos. Él podía estar pensando, wow, acabo de derrotar 4 hombres poderosos. ¿A qué hora van a venir aquí y me van a acabar? Él dice, soy un hombre rico, y la riqueza, ¿qué trae la riqueza? La envidia y la codicia, y estoy rodeado de gente mala. Los de Sodoma eran perversos, los de Gomorra eran malísimos, y los cananeos, ni se diga. Imagínense, es como si ayer estábamos viendo una señora, yo creo que venía de Venezuela, con casi 90 años, el esposo igual, no podían ni caminar, y llenos de oro por todos lados en la 127 con autopista. Y uno dice, ¿a qué horas a estos pobres les van a caer? ¿No? Entonces así estaba Abraham, lleno de riquezas en medio de ladrones y gente mala. Y entonces, cuando le cree a Dios, es que descansa completamente en que Dios lo va a defender.
No está diciendo yo sé karate, no está diciendo pues voy a entrenar a mis esclavos como ninjas o como guardaespaldas o voy a comprar espadas más filosas. Nada de eso está confiando Abraham. Abraham está diciendo, tú dices que eres mi escudo y tú me vas a proteger, yo confío en ti. Eso es creer. Yo descanso en ti. Y lo mismo con respecto a la significación. Él ya no tiene que esforzarse por mostrarse cuán importante es, aunque lo estaban despreciando diciendo, mira, ahí va el estéril, ese pobre, todo lo que tiene, eso le va a quedar a los yernos. Perdón, no iba a tener yernos, a los esclavos. Bueno, porque sí podía que tuviera hijas, pero no tenía tampoco. Todo esto le va a quedar a los esclavos, y lo despreciaban, decían, pobre, mire, ¿para qué tiene tanto? Hoy en día pasa, a mí me pasa, ¿saben? A mí me pasa porque no tengo hijos, y dicen, ay, ese pobre, todo lo que tiene, ¿a quién le va a quedar? Entonces es una forma de... haga la lista, por favor. Entonces, lo que estaba recibiendo Abraham de la gente alrededor era desprecio. Pero Dios dice, tú eres valioso porque eres valioso para mí, yo te amo. Eres valioso para mí, y ahora vamos a ver cuán valioso es más adelante. Pero entonces el punto es que Abraham le creyó, oye, soy valioso para Dios y es suficiente. Yo no necesito que la gente me valore. Yo ya no quiero ni estoy buscando que la gente me diga, oh, eres importante y te amo. No, ¿sabes? No lo necesito porque soy importante para Dios. Él me ama. Eso es lo que está creyendo aquí Abraham. Y es increíble, maravilloso. Ahora, hace de Abraham otra pregunta, porque Dios le dice, le confirma, le dice, de cierto te digo, que tú heredarás. Van a pasar cosas malas, y eso miren que es importante para nosotros. Él le dice, mire, ten en cuenta que tus descendientes, antes de recibir la tierra prometida, van a pasar duras y maduras, van a estar en Egipto, van a maltratarlos, van a pasar tiempos difíciles, pero mi promesa está en que ellos van a recibir la tierra por heredad. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Cuando Dios dice que me ama y que me promete ser mi escudo y mi galardón, Él no me está diciendo que ya a mí no me van a atracar. A mí no van a entrar a mi casa a robarme. Eso no es lo que está diciendo aquí el Señor. Aquí no está diciendo de que, ay, ya la gente me va a valorar y nadie me va a despreciar. Eso no es lo que está diciendo aquí el Señor. No es lo que Abraham entendió según Hebreos. Él estaba viendo otras cosas, y ustedes y yo lo mismo. Es un valor y una seguridad eternas, en que nada ni nadie puede hacernos realmente daño. Si a usted lo roban, ¿sabe qué pasa si a usted lo roban? Usted puede con toda seguridad decir, uy, el Señor no quería que tuviera eso, no me convenía. ¿Saben por qué? Porque a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué a los hijos de Dios todo les ayuda bien? Porque Dios te ama y Dios es tu protector. Nada malo te puede pasar. Si un ladrón entra a tu casa es porque Dios dejó que un ladrón entrara a tu casa, y Dios, siendo sabio y perfecto, sabía que era lo mejor para ti. De pronto estabas ya muy presumido de todo lo que tenías, de pronto estabas poniendo la confianza en esas cosas, y vino el ladrón y lo quitó. ¿Y ahora con qué quedaste? ¿Quedaste con Dios? ¿Con qué quedaste? Quedaste con Dios. Dios es tu riqueza. Entonces, eso es lo que está diciéndole Dios aquí a Abraham. Ustedes van a pasar momentos duros y difíciles, pero el triunfo verdadero, real y eterno está con ustedes, porque yo estoy con ustedes. Y nuevamente, a mí me fascina Abraham porque él hizo las preguntas que nosotros haríamos, y ahora por eso recibimos toda la seguridad que ahora tenemos gracias a que él hizo estas preguntas. Lo volvió a preguntar, ¿cómo sabré? ¿Cómo voy a saber yo que todo esto tan bueno, como dicen los países, eso tanto tan bueno no dan? Pero
es lo que Dios está dando y Abraham está diciendo, ¿cómo voy a saber que voy a recibir todo eso tan bueno? Por nuestra debilidad Dios tiene que darnos seguridad. Es decir, Dios no falla. Dios no falla en sus promesas. Dios no falla en cumplir sus promesas. Pero nosotros sí fallamos. Nosotros fallamos en creerlas. Y como Dios nos conoce y como Dios nos ama, Él sabe que fallamos en creerlas. Entonces la tarea que Dios tiene aquí es darle la seguridad, darle señales visibles a Abraham para que pudiera creer. Y cuando las cosas se pusieran feas y difíciles, Abraham pudiera recordar lo que Dios le había prometido y pudiera echar mano y agarrarse y volver a creer. Es decir, la fe de Abraham estaba aquí, en su punto más alto. Creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Ok, pero iban a venir las cosas duras. ¿Y cómo va la fe cuando las cosas se ponen duras? Para abajo, va para abajo la fe, menos fe. Pero la fe es todo lo que tenemos porque es lo que nos da vida, nos da alegría, nos da esperanza. ¿Qué hace Dios que nos ama? Pone cosas para que esa fe vuelva a subir. Y eso es lo que está haciendo aquí con Abraham, pero no solamente con Abraham, lo está haciendo contigo y conmigo. Eso es para ti y para mí hoy, ahora. Entonces dice, parte dos animales, tres tipos de animales diferentes, pártelos por la mitad. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí Dios a Abraham? Bueno, antiguamente se usaba que cuando había un pacto entre dos reyes, esos reyes hacían partir un animal por la mitad. Normalmente se hacía entre un rey más poderoso y un rey menos poderoso. El rey más poderoso hacía un juramento y le decía al rey menos poderoso, tus enemigos serán mis enemigos. Si alguien te ataca a ti es como si me atacara a mí y entonces yo voy a defenderte. Y también le decía, tu reino pertenece a mi reino. Entonces, todas las bendiciones, carreteras, acueducto, todas las cosas que hay en mi reino van a estar también en tu reino. Vamos a empezar a fabricar esas carreteras en tu reino. De tal manera que ese rey menor sabía que ahora estaba completamente protegido, pero también ahora era importante porque él pertenecía al reino más grande. Y si alguno venía y decía, ojo conmigo que yo soy del reino de aquel. Entonces tenía allí su seguridad y su valor. Y el reino menos poderoso se comprometía a enviar soldados al rey grande para el ejército, a no traicionarlo con nadie y hacerle fiel. Entonces partían este animal y pasaban los dos reyes por la mitad. De tal manera que lo que estaban ellos diciendo es, si yo fallo, ¿qué me va a pasar si yo fallo? Yo seré partido como ese animal. O sea, era un juramento de sangre, en que lo que está diciendo el rey cuando pasa por medio de los dos animales es, que me pase a mí como este animal si yo no cumplo mi parte. Eso es lo que están haciendo aquí Abraham. Está haciendo Dios con Abraham. Dios, que es el rey más poderoso, le dice a Abraham, parte animales. Como quien dice, voy a hacer un pacto contigo. Visible para que no solamente Abraham, todos los que estuvieran por ahí tendrían que saber que Dios hizo un pacto con Abraham. Entonces, eso es para significar seguridad, para darle seguridad a Abraham. Lo que Dios está diciendo es, si yo no cumplo mi palabra, si yo no soy tu escudo, y si yo no soy tu galardón grande, si yo no envío un Salvador de tus entrañas, que yo sea partido. Que yo sea partido en dos. Muy bien, entonces tenemos aquí eso. Imagínense ustedes, Abraham recibe el mensaje de Dios, parte los animales. O sea que Abraham dice, voy a tener un pacto ni más ni menos que con Dios. Imagínense
ustedes hicieran un pacto así con el más poderoso. Ustedes anticipan ese día, ustedes están emocionados, ese es el momento más importante de su vida. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué dice la Biblia que pasó con Abraham? Se quedó dormido. Pero no es que se quedó dormido, cayó sobre él. Cayó sobre él un profundo sueño. Fíjense que no fue que Abraham fuera descuidado o que para él fuera una cosa mínima. No, aquí no está diciendo eso. Está diciendo que extraordinariamente, externamente a él, vino algo que lo hizo, que lo fulminó, que lo hizo caer. Aquí está la misma idea de cuando Adán, ¿se acuerdan cuando Adán Dios le iba a regalar algo maravilloso que era su esposa? ¿Qué hizo Dios? Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo. En otras palabras, Dios está aquí anestesiando a Abraham. Dios le dice a Abraham que van a hacer un pacto, pero Dios anestesia a Abraham. ¿Por qué? ¿Ya no quiere hacer el pacto? ¿Se echa para atrás? Aquí aparecen la antorcha y el horno humeante. Para los judíos en el desierto, a los que Moisés les escribió este libro, cuando se les habla de fuego y humo, ¿qué estarán ellos viendo? ¿Qué estarán entendiendo? ¿A quién veían en fuego y humo estos hombres en el desierto? ¿Se acuerdan? Bueno, siempre acompañando al pueblo de Israel en el desierto por 40 años, había de día una columna de humo que los protegía del sol. Muy bueno para alguien que está en el desierto. Y de noche con una columna de fuego para protegerlos del frío. Ustedes saben que el desierto es desierto porque de día las temperaturas son increíblemente altas y de noche son increíblemente bajas. De día la gente muere de sed, de noche muere de frío. Pero muy convenientemente, muy tierna y amorosamente, Dios acompañó a su pueblo en el desierto con humo para protegerlos del sol y con fuego para protegerlos del frío. Aquí está el humo y el fuego que representan a Dios, la presencia de Dios. Ahora díganme ustedes, ¿quién es el que pasa por en medio de los animales? Dios. Entonces, ¿quién se comprometió? Dios. ¿Y Abraham? ¿Pasó Abraham? Abraham no pasó. Solo por un momento, imaginémonos qué hubiera pasado si Abraham hubiera caminado junto con Dios. ¿Quién de ustedes se mantiene fiel al Señor? Perfectamente fiel al Señor. Cada minuto de su vida, en su mente, en su corazón, en sus actos, fiel al Señor. ¿Quién? Entonces, ¿qué nos hubiera pasado? Partidos, destrozados, exterminados. Abraham no pasó. Fíjense cuán bondadoso es Dios, que hizo caer a Abraham en un sueño profundo y solo Dios se comprometió. Es más, Dios se comprometió por las dos partes, porque fue Dios quien se comprometió. Entonces Dios se comprometió a lo siguiente: a ver si usted pudiera hacer un negocio así. Si yo fallo, sea partido. Si tú fallas, que yo sea partido. Pero ese fue el negocio, ese fue el pacto que hizo Dios. Si yo fallo, que yo sea partido. Y si tú fallas, que yo sea partido. Porque Dios pasó solo en representación de ambos. ¿Qué creen ustedes que celebramos en la mesa del Señor? Cuando partimos el pan, ¿a quién se parte? A Dios. Cristo fue partido. ¿Por qué fue partido? ¿Porque Dios falló? No. Jesucristo, Dios, es partido porque Abraham falló y porque tú y yo fallamos en nuestro compromiso de fidelidad al Señor. Pero Él es partido
para que ustedes y yo tengamos salvación y para que Dios siga siendo nuestro escudo y nuestro galardón, nuestra recompensa. Si Dios pasó y fue partido y cumplió, ¿quién nos puede quitar a nosotros el galardón? ¿Quién nos puede quitar a nosotros el escudo? Nadie, ni nosotros mismos podemos. Entonces fíjense cuán maravilloso es lo que está pasando y cuán lindo es lo que tenemos hoy. Hermanos, lo que está viviendo Abraham es lo que estamos viviendo nosotros hoy. El cuerpo partido, la sangre derramada, el cordero que murió en lugar de aquel que falló. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Maravilloso. En otras palabras, nuestra fe falla, pero Dios dejó la señal del pacto. Dios dejó la señal visible para que nuestra fe vuelva a subir. Si Jesucristo murió por mí, ¿soy valioso? Soy el más valioso. ¿Qué me importa que para mi vecino no sea valioso? ¿Qué importa que para mi hermano de sangre no sea valioso? Porque ellos ven mis bolsillos y miren mis bolsillos. O sea que los que están haciendo fila para heredar, pues les lamento decirles que no es mucho. No es mucho. Pero entonces yo para la gente soy despreciado. En serio, mi papá cada vez que nos vemos así, habla conmigo, el pobre se coge la cabeza y dice: Javier, ¿usted por qué se metió a eso con tantas cualidades que usted tiene? ¿Cómo sería usted exitoso y rico si usted se hubiera metido a otra cosa? Porque él no entiende, él lo tiene el Señor Jesús. La gente, hasta la gente que nos ama nos desprecia. No somos valiosos para ellos, pero ¿saben? Para Dios somos tan valiosos que envió a su Hijo a morir, a derramar su sangre por nosotros. Así somos de valiosos para el Señor. Entonces, es espectacular lo que tenemos nosotros en el Señor. Por lo tanto, aplicaciones prácticas, hermanos. Tenemos una enfermedad. Tenemos nosotros una enfermedad, a veces incluso una enfermedad mortal. ¿Cómo podemos nosotros reaccionar ante una enfermedad mortal? ¿Saben qué? Ustedes y yo podemos decir: yo soy tan valioso para Dios, que si esta enfermedad es mortal, me voy a vivir con Él. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Me voy a vivir con Dios. Y si me quedo aquí, ¡qué rico! Voy a seguir sirviendo a este Dios tan bueno que tengo, a este Dios tan hermoso. Voy a seguir dando testimonio de Cristo, en quien recibo salvación. ¿Qué pasa si me abruman los problemas, ataques externos, gente que no me aprecia, gente que busca mi mal? ¿Por cuánto tiempo lo pueden hacer? ¿Por cuánto tiempo pueden ellos oprimirnos? Hay un tiempo corto. Fíjense que Dios le dijo: ¿saben qué? Por 400 años ellos van a sufrir. Y a ti te dice: por 100 años vas a sufrir. Máximo vivimos 100 años. Máximo. El Señor nos dice: ¿sabes qué? Por 100 años vas a sufrir. ¿Y luego qué? Y luego viene para nosotros la dicha por los siglos de los siglos. Y para nuestros enemigos, juicio. Porque Dios le dijo a Abraham: de cierto te digo que el país, el reino que oprimió a tu descendencia será juzgado. Eso lo leímos hoy. Será juzgado. Entonces nosotros podemos tener seguridad en la maravilla de lo que tenemos en el Señor. Y no hay cosas externas que realmente nos hagan temer, estar ansiosos, estresados, como dicen hoy en día. Abraham, que antes estaba nervioso también, lleno de temores, porque podían venir los reyes a atacarlo de nuevo, o podían venir los otros a quitarle su riqueza. Ahora él
está seguro y nosotros podemos estar también seguros. Antes estaba en vergüenza porque era estéril, ahora no está en vergüenza porque el Señor hace que Él sea valioso. Entonces, cada vez que tú tengas la tentación de buscar en los hombres el reconocimiento, el valor de tu vida, recuerda la cruz. Recuerda que eres valioso para el Señor, no necesitas ser valioso para los hombres. Cada vez que tengas tentación de buscar en los hombres aprobación, que te digan, hiciste bien, pero no lo encuentras, no importa, recuerda que el galardón tuyo es Dios. Dios dice, este hombre hizo bien, hizo algo maravilloso y espectacular. Ya tenemos la medalla de oro, ya tenemos la medalla del valor, que es Dios mismo para nosotros. Cada vez que tengamos la tentación de buscar el deleite, la satisfacción, el placer en las cosas pecaminosas del mundo, recordemos que Dios es nuestro deleite. Miren cómo nos podemos gozar, cómo nos hemos gozado hoy con la palabra de Dios. Miren cómo nos podemos gozar los hermanos juntos. Miren cómo podemos gozar el sacramento que el Señor nos ha dado. Y cómo podemos deleitarnos en la oración. Dios nos ha dado inmensas cosas, maravillosas cosas en las que podemos deleitarnos. Y sobre todo deleitarnos en el Señor. Pero el deleite más grande, la satisfacción más grande, el placer más grande es que tenemos a Cristo. Ese es. Entonces, sepamos que Dios es nuestro escudo, estamos absolutamente seguros en Él, y Dios es nuestra recompensa, en Él somos valiosos, en Él tenemos significado, un significado maravilloso y un significado eterno. Entonces gocémonos en lo que tenemos en el Señor. Oremos. Señor, así como te apareciste a Abraham, Señor, así como le hablaste a Abraham, así hoy nos has hablado. Y así como tú eres el escudo de Abraham y su galardón, así eres tú nuestro escudo hoy, y nuestro galardón es muy grande. Te damos gracias, Señor, porque no lo merecemos. Nosotros no hemos sido fieles ni podemos ser fieles a ti. Pero te damos gracias porque tú lo haces gratuitamente en Cristo Jesús. Tú nos has dado el que seas tú mismo nuestro galardón y que seas tú mismo nuestro escudo. Así que a ti sea toda la gloria, a ti sea todas las acciones de gracias, a ti sea toda la alabanza. Y nosotros lo que pedimos, Señor, lo que suplicamos, es que nos hagas entender lo que tenemos en Cristo, para que podamos vivir vidas satisfechas, mostrar al mundo todos los satisfechos que estamos en Cristo y todo lo confiados, los seguros que estamos en Cristo. Te damos gracias porque tú nos diste la fe para creer, nos regalaste la fe y ahora somos declarados justos así como Abraham, porque además Cristo ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Así que no le tenemos miedo a la muerte, no le tenemos miedo al infierno, eso ya no es para nosotros nada. Porque tú nos vas a resucitar y porque tú nos vas a enviar a un cielo y una tierra sin pecado, sin condenación, sin muerte y sin dolor, que existirá por los siglos de los siglos. Ayúdanos esta semana a vivir en esa plenitud, en esa satisfacción, y ayúdanos a hablarle a las personas de Cristo, para que seas tú usándonos, para que otros lleguen a tener esa plenitud, esa satisfacción, que Cristo llegue a ser el escudo y el galardón de muchos, Señor. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.